Bueno, ya vimos en el anterior vídeo qué son las sucesiones. Ahora vamos a ver qué son las sucesiones recurrentes. Las sucesiones recurrentes son las sucesiones en las que se crea el siguiente término a partir del anterior o los anteriores términos de la sucesión. Como en este caso se crea el 3, se crea a partir del anterior sumándole 2 y siempre se cumple esta regla. Luego esto es un ejemplo de sucesión recurrente. Hay dos tipos de sucesiones recurrentes. Las progresiones aritméticas y las progresiones geométricas. ¿Qué diferencia hay entre ellas? Vamos a verlo. Un ejemplo de progresión aritmética, el que hay aquí arriba. Es decir, cuando el siguiente término de la sucesión se halla, se calcula, se consigue mediante la suma de un número al que llamaremos d de diferencia, ahora veremos por qué, y siempre es mediante una suma al número anterior. Es decir, en este caso la diferencia es 2. Se le llama diferencia porque es el valor que se obtiene de restar ambos números, uno con su anterior, cualquiera de ellos. Se podría restar 11 menos 9, o se podría restar 9 menos 7, o se podría restar 7 menos 5, y todos, a través de cualquier resta de dos números de la sucesión, siempre obtenemos el número d, que es con el cual se va creando la sucesión, a partir de sumar ese número al anterior. En este caso es un 2. Y la diferencia siempre es 2. ¿Qué pasa con las progresiones geométricas? Un ejemplo de progresión geométrica. Por ejemplo, 2, 6, 18, 58, sucesivamente. En este caso, sigue siendo una sucesión recurrente porque obtenemos el siguiente valor a partir del anterior, pero en lugar de hacerlo sumando un número, lo hacemos multiplicando un número, es decir, el 3. Se ve enseguida. Y siempre se cumple eso con todos los términos de la sucesión. Es decir, se consigue el siguiente multiplicando al anterior por el 3. Este 3 tiene un nombre, como en el caso anterior se llamaba diferencia. En este caso, en las sucesiones geométricas, el número que se usa para obtener el siguiente se le llama R de la razón de la progresión aritmética. ¿Por qué razón? Porque razón, sabéis que es el resultado de la división de dos números. Luego, siempre que dividamos cualquiera dos números de la sucesión, obtendremos la razón. Como en el ejemplo anterior,
58 entre 18 es 3. 18 entre 6 es 3. ¿Por qué se cumple esto? Porque siempre lo hemos obtenido multiplicando 3 al siguiente. Luego 6 entre 2 es 3. Y siempre vamos a obtener el 3, que en este caso es la razón de la progresión aritmética. Luego, las progresiones aritméticas tienen la diferencia y las progresiones geométricas tienen la razón. En el caso de las progresiones aritméticas, tienen una fórmula determinada para hallar el término general de la sucesión. El término general era el a sub n acompañado de la fórmula. Tenemos una fórmula todavía más general con la que podremos calcular la fórmula de cada sucesión. El de las progresiones aritméticas es esta, a sub 1 por d es la diferencia n menos 1. Y en las progresiones geométricas, la fórmula general para hallar los términos generales de cualquier progresión geométrica es la siguiente. A sub n es igual a sub 1 por la razón elevada a n a la menos 1.